Bienvenidos a nuestra continuación a nuestro estudio bíblico sobre las 7 alianzas. Hoy estudiaremos la alianza entre Dios y el rey David. Empezamos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el siglo XVI, Europa estaba dividida drásticamente. Al norte la Reformación protestante ardía y mientras conventos y seminarios eran cerrados en Suiza, Alemania y Holanda, en el sur de Europa la Inquisición española había establecido un reinado de terror donde toda idea contraria al sabor cristiano era erradicada violentamente, de tal manera que los judíos, musulmanes o protestantes eran perseguidos con seria violencia. En estos dos polos de angustia y error vivió una gran santa, cuyos escritos forman parte integral de las enseñanzas católicas. Ella era Teresa de Ávila. Su vida fue una respuesta a los errores de sus contemporáneos. Ella vivió en los mismos años de Martín Lutero y de John Calvin. Pero mientras estos se dedicaron sus vidas a destruir a la Iglesia Católica, Teresa de Ávila dedicó sus días a levantarla y lo hacía a través de su ministerio, que era reformar la orden carmelita y abrir numerosos conventos que alimentarían la fe de España y por consecuencia la de la historia, pues España eventualmente influenciaría la fe del nuevo continente. La influencia de Teresa reverbera hasta hoy en día, pues cada alma que desea entrar en el camino a la santidad encuentra ya un manual para guiarlos a esta. Es el libro El Camino a la Perfección, que marca un mapa de cómo encontrar la santidad. Pero su obra más impactante es El Castillo Interior, en el cual esta mujer que había dedicado su vida a levantar conventos señala que el proceso de santificación es una unión con Dios que la presenta como un castillo donde existen 7 niveles y cada uno de ellos se acerca más a la intimidad con Dios. Estos niveles son sinónimos con la práctica antigua del lecto divino, los cuales llevan al alma al epicentro de este castillo a través de las lecturas de las Escrituras, meditación sobre ella, oración, contemplación, acción y finalmente la gracia de Dios en los sacramentos y en la revelación de su palabra. Estos pasos nos llevan a una intimidad que es una unión mística con Dios, la cual la describe Teresa como un matrimonio espiritual. Y así el castillo interior actúa como un guía visual de lo mismo que narran las Sagradas Escrituras, que nuestro proceso de salvación culmina con una unión tan íntima que Apocalipsis la describe como la cena de la boda del Cordero. Regresemos a nuestra historia salvífica y hoy nos encontramos con el personaje más importante del Antiguo Testamento, el rey David. Algunos opinan que tal vez Abraham es el personaje principal del Antiguo Testamento, pues él es el padre de la fe de 3/4 de humanos en el planeta hoy en día. Otros opinan que Moisés es el personaje principal, pues nos dio la ley, los 10 mandamientos, el Torah y el inicio de la Biblia. Sin embargo, desde una perspectiva literaria, vemos cómo Abraham es mencionado unas 250 veces en los libros bíblicos. Moisés aproximadamente unas 800 veces, pero David es mencionado más de 1100 veces en la Biblia. Desde una perspectiva objetiva, David es el personaje con mayor influencia en la historia del Antiguo Testamento. Pero desde una perspectiva teológica, David superó a todos los otros individuos, pues lo evaluamos por su herencia hacia nosotros.
De Abraham hemos recibido la revelación de Dios verdadero. De Moisés hemos recibido la ley y las iniciales de la Biblia en sí mismo. Pero de David hemos recibido la encarnación de Dios en forma humana. De la descendencia de David viene Jesús y de él viene nuestra salvación. Es por lo tanto que el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo empieza con la frase Jesús, el hijo de David. La historia del rey David empieza en las colinas de Judea en el año 1000 a.C. Aquí vemos a un jovencito que, siendo el menor en su familia, es obligado a trabajar en el cargo insignificante de pastor. El pueblo de Israel ya ha conquistado la tierra prometida, pero no en su totalidad. Por los últimos 200 años el pueblo ha sido gobernado por una serie de jueces que destacan personajes famosos como Débora, Gideon y Samson entre los 12 jueces de Israel. Desafortunadamente el pueblo desea tener un rey como todas las otras naciones y Dios les concede su deseo y les envía al rey Saúl. Este, sin embargo, resulta ser un rey incompetente y rebelde, quien no sigue las instrucciones de Dios a través del profeta Samuel, por lo cual Dios le quita el reinado y se lo da a David. Con el tiempo, David logra solidificar su poder y finalmente ataca al último pueblo que se mantenía rebelde ante el dominio de Israel. Este era la ciudad de Jerusalén. La dificultad en conquistar a este pequeño poblado es que está localizado en las montañas y tiene a sus 3 lados altos precipicios que hacen difícil invadir a la ciudad. David, por lo tanto, actúa con astucia y ataca a la ciudad subterráneamente. Se mete en las alcantarillas de Jerusalén y una vez dentro de la ciudad logra conquistarla con mínimo esfuerzo. La importancia de esta ciudad estaba en su localidad, que quedaba precisamente entre las tribus del norte y las tribus del sur, por lo cual David la desea adoptar como su propia capital. Por fin las promesas de Dios a Abraham en Génesis 15 de una gran nación quedan completas con David, quien ha logrado conquistar las tierras prometidas por Dios mismo. Recordamos la importancia bíblica de Jerusalén, que aquí contiene el monte de Moriah, que es donde Abraham trató de ofrecer a Isaac en sacrificio en el llamado el Akedah. Pero Jerusalén también era el poblado del rey Melquisedec, quien había establecido una alianza de pan y vino con Abraham. Ahora David ha asumido esencialmente el trono de Melquisedec y en el proceso se convierte, igual que Melquisedec, en el jefe político y religioso del pueblo. Al proclamarse como el rey de Jerusalén, David ha adoptado la identidad del puesto de este cargo y por lo tanto él es ahora el rey de Jerusalén. Es decir, David se ha convertido en el rey de paz. El rey que es a la vez el sacerdote del pueblo. Y de hecho, la primera acción de David al tomar posesión de Jerusalén es un acto religioso. Él ordena traer el arca de la alianza dentro de su nueva capital. En el proceso, la presencia del arca santifica a la ciudad y la convierte en tierra santa, pues la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca, ya que ella era el trono de Dios en la tierra. Y así como Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente anunciándole que se quite las sandalias pues está pisando tierra santa, ahora la ciudad de Jerusalén toma esta cualidad de santidad por esta misma presencia de Dios manifestada sobre el arca de la alianza. En ese día solemne, cuando entra el arca a Jerusalén, en la ciudad de David, él expresa enorme gozo y él baila frente al arca vestido solo con una cotona de lino. Un detalle importante al saber
que este era el vestimento de los sacerdotes levitas cuando ofrecían sacrificio. Y así vemos cómo David actúa más como un sacerdote que como un rey político, pues él ofrece sacrificios. David ha entrado, por lo tanto, en la orden de Melquisedec y está jugando el papel de un sacerdote laico. Luego, él bendice al pueblo, un acto que estaba reservado para los sacerdotes. Y luego finalmente él reparte un regalo a la audiencia. Les obsequia carne, pan y además, aunque las traducciones modernas dicen dulces de pasa, en el lenguaje hebreo original leemos que David reparte también lo que dice dulces de la uva, o sea, posiblemente vino. Así que David actúa como el rey y sacerdote y es un preámbulo de Cristo mismo, quien es el definitivo rey y sacerdote, quien reparte también pan y vino, que es su propio cuerpo. Por lo tanto, David actúa como un preámbulo, no solo de Cristo, sino también de nosotros mismos, que somos a la vez sacerdotes de Cristo a través del bautismo, que nos ha convertido en sacerdotes laicos, pues así lo declara la carta de Pedro, quien dice: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. E igual el libro de Apocalipsis declara solemnemente: por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes. David no solo trae el arca a Jerusalén, sino que también establece el rito de adoración perpetua que se formará alrededor del arca de la alianza. Para alabar a Dios manifestado sobre el arca, David organiza a las tribus de los levitas en grupos de 24 que se rotarán alabando a Dios 24 horas al día por perpetuidad. Este es un preámbulo a nuestra práctica católica de adoración perpetua del Santísimo. También David establece cómo será adorado Dios en Jerusalén. Además de los sacrificios establecidos por Moisés, David decreta que los sacerdotes levitas ofrecerían adoración a Dios perpetuamente en forma de cánticos. Para fomentar esta práctica, David compone una serie de alabanzas que, juntas con otros cánticos recopilados a través de los siglos de la historia, forman el libro de los Salmos. De los 150 salmos, aproximadamente unos 30 de ellos se le atribuyen a David. Los salmos fueron escritos por inspiración de David y por lo cual el libro se le atribuye a él, aunque él no precisamente escribió cada uno de los 150 salmos. De hecho, la palabra salmo se origina de la palabra griega para describir un instrumento musical que era una pequeña especie de arpa en 10 cuerdas, que era como el antepasado de las guitarras modernas. Este instrumento era llamado el salterio y era el instrumento favorito de David, que lo aprendió a tocar como pastor en las colinas de Judea. La práctica de cantar los salmos como alabanza perpetua la continuará la iglesia, pues los monjes medievales practicaban esta liturgia y en los monasterios europeos los salmos eran cantados y continúan en ciertos monasterios siendo cantados continuamente como alabanza a Dios. Este deseo de llevar las alabanzas perpetuas de los sacerdotes levitas que los han pasado a ser los sacerdotes de Cristo hacia el público ordinario dio luz al rezo más famoso de nosotros católicos, el Santo Rosario, que en su forma original contenía 150 Ave Marías, 10
Ave Marías por cada misterio, y en su forma original existían 15 misterios antes que San Juan Pablo II le añadiera los misterios luminosos. Por lo tanto, rezar un rosario completo era invocar 150 veces los Ave Marías, representando y correspondiendo a los 150 salmos del libro bíblico. Así que cada vez que rezamos el rosario, estamos practicando una larga cadena de fe que incluye a los monjes medievales hasta los sacerdotes levitas, y estamos expresando nuestro papel como sacerdotes laicos de la orden de Cristo, que era la orden de Melquisedec. De hecho, es tan apropiado que nuestro Santo Rosario sea expresado en términos de alabanza a Dios a través de nuestra Madre, pues así como los salmos originales se cantaban ante el arca de la alianza, María es nueva arca, y es la nueva arca de la nueva alianza que Cristo ha establecido en el cenáculo en su propia sangre. Las Sagradas Escrituras presentan a María Santísima claramente como la nueva arca de la nueva alianza en Apocalipsis 11 y 12, cuando Juan tiene su visión del cielo y narra: se pudo ver el santuario de Dios, y dentro de este estaba el arca de la alianza. Y apareció una gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Si aceptamos que la mujer de Apocalipsis 12 es María Santísima, que está embarazada de Cristo mismo, por lo tanto debemos aceptar que esta es también el arca de la nueva alianza, como lo narra Apocalipsis. Pero anterior a esta narración, el Evangelio de Lucas estratégicamente coloca a María Santísima como la nueva arca de la nueva alianza. Primero, Lucas señala que el ángel Gabriel trae el mensaje de encarnación del Hijo de Dios dentro de María, y él explica al adolescente de Nazaret cómo ocurrirá esto, y comenta al ángel Gabriel: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Así como el arca de la alianza original era cubierta con la gloria de Dios manifestada en forma de nube, ahora la nueva arca es también cubierta por la sombra de Dios. Pero es en los eventos de la visita a su prima Isabel que los recordamos en el segundo misterio gozoso, el cual encontramos a María unida íntimamente con la figura del arca de la alianza. En este episodio, Lucas describe cómo María, después de enterarse que será la madre del Mesías, se levantó deprisa y se dirigió al territorio de las colinas de Judea. Así, en el segundo libro de Samuel se narra cómo el rey David se levantó deprisa y fue en las colinas de Judea en busca del arca de la alianza. En Lucas, Isabel comenta: bendita eres entre las mujeres, cuando se dirige a María Santísima. Y en Samuel 2, David exclama: bendito sea el pueblo en el nombre del Señor, así refiriéndose al arca de la alianza. Isabel proclama: ¿cómo es que la madre de mi Dios venga hacia mí? Y David expresa: ¿cómo es que el arca del Señor venga hacia mí? En la presencia de María, el bebé dentro de Isabel salta de alegría. Y en la presencia del arca de la alianza, David salta y baila de alegría. María permanece en las colinas de Judea 3 meses. Igual la narración de Samuel detalla cómo antes de entrar triunfalmente, el arca permanece en las colinas de Judea 3 meses. El mensaje era claro para la audiencia judía del primer siglo.
María Santísima es la nueva arca de la nueva alianza. Y así nosotros como católicos creemos que después de su muerte el cuerpo de María es elevado al cielo y guardado en un estado especial. Pues así como la primera acción de David después de tomar posesión de la ciudad santa de Jerusalén es traer el arca de la alianza a ella, así Jesús, el definitivo Rey de Israel, lleva también el arca de la nueva alianza a su nueva capital, que es el propio cielo. David influye la fe de Israel también de una manera concreta y definitiva, pues él determina que el arca de la alianza merece una morada apropiada y propone levantar un templo en honor a Yahvé donde se guardará el arca de la alianza. Inicialmente el profeta Nataniel aprueba de sus planes, pero esa misma noche Nataniel recibe una visión que le trae un mensaje impactante a David. Dios le prohíbe que le construya una casa. Este honor será reservado para su hijo. Dios, en cambio, establece la quinta alianza y declara: Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Por su gran acto de fe, Dios bendecirá a David y de él surgirá un rey perpetuo. Este futuro hijo de David será la bendición mundial prometida a Abraham. Este hijo de David será el templo en sí mismo. Este hijo de David será el Mesías, Jesús. El diálogo en el segundo libro de Samuel capítulo 7 es asombroso, pues leemos a David diciendo: te edificaré una casa. Y Dios contesta: tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. David habla de una casa material, el templo. Pero Dios habla de una casa espiritual, una alianza entre Dios y la humanidad a través de la descendencia de David, que es el templo viviente, que es Cristo mismo y del cual nosotros formamos parte, pues la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Aunque David no pudo construir la casa sagrada de Dios, él dedicará los restos de sus días a recoger los materiales que se usarán dentro de ella. Él recopila las piedras preciosas que hacen eco a las piedras del Edén. Incluso David diseña el templo basado en la visión del trono de Dios, y por lo tanto el templo de Salomón se convierte en una microversión del trono de Dios en los cielos. Así aquellos elementos narrados en las visiones del cielo según Moisés y luego Isaías, Ezequiel y Juan en el Apocalipsis se encontrarán representadas en el templo de Salomón, que es diseñado por su padre David. Por ejemplo, el gran mar de cristal narrado en las visiones del cielo era representado por el enorme lavandero a la entrada del templo. Las paredes contenían decoraciones de árboles, animales y objetos que existían en el jardín del Edén, el cual fue el primer templo de Dios en la tierra, mientras que el interior se guardaba el arca de la alianza, que era el trono de Dios en la tierra. Esta misma configuración continúa hoy en día en nuestros templos católicos, que encontramos el mar de cristal representado por nuestras pilas bautismales, los objetos de nuestros altares, los candelabros, el incienso y entre otros son extraídos directamente de la visión de Apocalipsis, donde narra que se encuentran estos elementos juntos con los altares, los libros sagrados, los sacerdotes vestidos de blancos, de tal manera que Apocalipsis complementa las estructuras del templo de Salomón, que son la base de la estructura de los templos católicos. Incluso
Nuestros sagrarios, donde guardamos la presencia de Dios en forma del pan eucarístico, es un eco al interior del templo judío, donde se guardaba la presencia de Dios sobre el arca de la alianza. Pero al contrario del templo de Salomón, donde el pueblo no tenía acceso al arca y la presencia de Dios, nosotros entramos libremente en el punto más íntimo de nuestra fe, la presencia eucarística de Dios, pues nuestro privilegio sacerdotal ha sido restaurado en el bautismo con Cristo. Aquí, en el templo judío, el pueblo ofrecía múltiples sacrificios, además de los sacrificios diarios por la mañana a las 9 y por las tardes a las 3, en el cual el pueblo se unía al sacrificio de Abraham y recordaban el Akedah de Isaac, del cual recibían las bendiciones de la fe. Tal vez se preguntan por qué es que Dios no le permite a David construir el templo. Y la respuesta la encontramos en el primer libro de Crónicas 22:7, cuando David se dirige a Salomón y le explica: Hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: Tú has derramado mucha sangre delante de mí. No podrás edificar la casa a mi nombre. La sangre que David ha derramado incluye no solo la sangre de sus enemigos en la guerra, sino también la sangre de inocentes. David no era un rey perfecto. Un día, mientras se paseaba por su terraza, David espía a una mujer bañándose. La lujuria se despierta en él y la invita a su palacio, donde termina acostándose con ella. Betsaida queda embarazada y para ocultar el pecado, David llama al esposo de ella, que se encontraba en el campo de batalla, para que disfrute de su cama matrimonial y el niño que va a nacer sea identificado con él. Pero el pobre soldado Urías es devoto a su cargo y en vez de pasar la noche en el calor con su esposa, él siente que no puede disfrutar de sus lujos mientras sus compatriotas se mantienen en el campo de batalla. Por lo cual Urías pasa la noche en los jardines del palacio. Ante esto, David se desespera y envía a Urías de nuevo al campo de batalla, pero lo coloca al frente de la guerra para que sea asesinado. Con la muerte de Urías, David toma posesión de Betsaida, pero su felicidad no dura nada, pues el profeta Nataniel se entera de lo ocurrido y se enfrenta al rey y declara la sentencia de Dios: el hijo de David y Betsaida morirá. Contra la ira de Dios y al enfrentarse con las consecuencias de su pecado, David responde con las palabras del Salmo 51. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Palabras de un corazón verdaderamente arrepentido que se repetirán en las palabras del Hijo pródigo en la palabra del Evangelio de Lucas, cuando éste dice: perdóname que he pecado contra ti y contra el cielo. Dios acepta la súplica de misericordia de su siervo David, pero su sentencia queda vigente. Nataniel declara: por tu pecado la espada nunca se apartará de tu casa. Y la vida de David sería una serie de tragedias intrafamiliares, de la cual se destaca la traición de su propio hijo, Absalón. La historia de este joven es que él tiene una bellísima hermana llamada Tamara. David tiene hijos de múltiples esposas y uno de estos es Amnón. Él se enamora de su media hermana Tamara y termina violándola. Contra esta ofensa, Absalón demanda la vida de Amnón, pero David, siendo el padre compasivo, perdona al joven y lo restaura en su corte. Absalón busca venganza y termina asesinando a su propio medio hermano y tiene que huir de la corte de David. Pero con el tiempo David también perdona a Absalón y después de 3 años de ausencia, éste regresa donde su padre.
Pero en vez de regresar con un corazón arrepentido, Absalón regresa buscando venganza. Él se sentaba fuera de los tribunales donde David actuaba como juez, y cada perdedor de un caso legal, Absalón se le acercaba y le garantizaba que si él fuera el rey, él hubiera juzgado a favor de ellos. Con el tiempo, Absalón logra adquirir suficiente apoyo y le da un golpe de estado a su propio padre. David tiene que huir por la noche y en la narración ni siquiera tiene tiempo de ponerse las sandalias esa noche de traición. Mientras huía por el valle de Kidrón, los pobladores de Jerusalén le lanzan piedras, ofensas y escupetazos. David logra alcanzar el monte de los olivos en las afueras de la ciudad y descansa un momento y exclama las palabras tan impactantes que formulan el Salmo 22, el cual Cristo recita en la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, en este salmo vemos otra característica de David que a veces olvidamos, y que David se une a la cadena de profetas del pueblo de Israel. En el Salmo 22 se encuentra una descripción casi anatómica de la muerte de Jesús en la cruz. Leemos lo siguiente: como perros de presa me rodean. Me acorrala una banda de malvados. Reparten entre sí mis vestimentos. Mi túnica la tiran a suerte. Han lastimado mis manos y mis pies. Sin embargo, cuando Cristo proclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no está desplegando un Cristo desesperado. Él está citando el Salmo 22 en su totalidad, el cual termina con el rey perseguido siendo restaurado a su cargo y elevado aún más alto. Aquí vemos el carácter profético de David, quien en sus salmos actúa como un puente uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de hecho, la iglesia lee diariamente una serie de lecturas que incluyen una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Evangelio y el Salmo. Vemos que la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio siempre están unidas de una manera u otra, y a veces la unión no está visible claramente, al menos que analicemos el Salmo del día y notamos que este es el puente entre el Antiguo Testamento y el Evangelio del día. Siguiendo la historia de David, vemos cómo él se tiene que refugiar en el desierto al este de Israel, mientras su hijo comete atrocidades en su capital santa. Absalón llega hasta violar públicamente a las concubinas de David, recordándonos del episodio de Noé y su hijo Cam. Mientras David se encuentra con sed, sin ropa, sin comida, sin habitación, en el calor y el peligro del desierto, él describe lo que probablemente son las palabras más famosas de la Biblia: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados me hace reposar. El Salmo 23. Aquí vemos la gran fe de David, que en medio de tanta tragedia su alma descansa tranquila sabiendo que Dios lo protegerá. El rescate de David viene dramáticamente cuando las fuerzas leales al rey finalmente logran derrotar a Absalón y éste tiene que huir, y mientras lo hace, su cabello queda enredado en las ramas de un árbol, suspendido entre el cielo y la tierra. Los soldados fieles a David lo encuentran y con una espada atraviesan su cuerpo y ponen fin a la vida del hijo traidor. En la muerte de Absalón vemos un preámbulo de la muerte del definitivo hijo de David, Jesús, quien muere suspendido también entre el cielo y la tierra sobre la madera del árbol de la cruz, con su cabeza cubierta de espinas. Igual una espada o una lanza atraviesa el cuerpo del hijo de David,
Jesús como atravesó una espada el cuerpo del hijo de David, Absalón. Al oír de la muerte de su hijo, David expresa las palabras de emoción más potente que puede expresar un padre ante semejante angustia. David grita: Absalón, Absalón, mi hijo Absalón, ¿por qué no morí yo en vez de ti? Un llanto que lo expande en el Salmo 9 y el Salmo 103, que nos enseña la frase: como la ternura de un padre por sus hijos, es la ternura del Señor con los que lo temen. El reinado de David actuaba como un prototipo del reinado de Cristo. Y la vida de Jesús vemos cómo él recapitula los eventos del rey David y su hijo Salomón hasta que finalmente es declarado como el definitivo rey de los judíos, pero su trono es la cruz y su capital Jerusalén, el cual él despliega con el título sobre su cruz: Jesús Nazareno Rex Judea. INRI, que lo encontramos en cada crucifijo católico. Pero antes de su muerte, Jesús reinstituye un cargo que existió por primera vez en tiempos de David: la oficina del primer ministro. Basándose en las culturas de su época, David abre el puesto de primer ministro en su reinado. Esta era una posición de vida en la cual el individuo elegido gobernaba el reinado con toda la autoridad del rey cuando éste estaba ausente. El primer ministro ejercía las potencias del rey con la autoridad de él como tal. El puesto del primer ministro establecía orden y continuidad en los reinados judíos, y en Isaías 22 leemos la descripción de este puesto que señala el proceso de transferencia de este cargo de un individuo a otro, y el pasaje lee: le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu rango, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David, y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Este puesto lo restaura Jesús en Mateo 16 cuando establece la oficina de los papas y se dirige a Pedro como primer pontífice máximos, citando Isaías 22, y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra estará desatado en el cielo. Este nuevo cargo llevaría su nombre basada en las proféticas palabras de Isaías que avisan: Él será para los habitantes un padre. Y utilizamos esta descripción para describir el puesto de nuestros jefes de la Iglesia Católica, que son los papas. El que dice que Jesús no vino a establecer una iglesia está cerrando sus ojos, pues él vino a restaurar el reinado de David y lo hace con orden y lógica. Y uno de sus primeros puestos es establecer el estado del primer ministro, que son los papas. Y nosotros juntos con ellos formamos su reinado, que es la Iglesia Católica. La jerarquía de la iglesia no es un evento creado por necesidades humanas, es parte del plan salvífico, y la iglesia es el nuevo reino de David en la tierra. De ella recibimos los sacramentos que nos abren la puerta de la salvación, y en la roca de Pedro nos unimos al reino de Dios aquí en la tierra. David y su hijo Salomón nos dejan también el segundo puesto que guardamos en honor en nuestra tradición católica, el puesto del Gaberá, que es la reina madre.
Dado que los reyes judíos eran polígamos y no podían colocar a una sola esposa en el cargo de reina, la reina del imperio era por lo tanto la madre del rey, lo cual destaca el papel primordial de María Santísima, que al ser la madre del rey definitivo se convierte en la reina madre, la Gaberá definitiva, a la cual se le rinden todos los honores que se le ofrecen al rey también, pues ella forma parte del cortejo real. Leemos en el libro de Reyes cómo Salomón, al tomar posesión del reinado, en su primera audiencia se levanta de su trono, se acerca a su madre Betsaida y le rinde homenaje y le coloca un asiento junto a su trono donde ella se sentará. Y así Jesús establece un nuevo reinado davídico. Y leemos en los evangelios cuando los hermanos del trueno, Juan y Santiago, le piden que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús les contesta que estos puestos ya están reservados para otros. Y basándonos en la estructura del reinado de David, asumimos por lo tanto que a la derecha del trono de Jesús está la nueva Gaberá, que es María Santísima. Además, para conseguir los favores del rey, el pueblo acudía muchas veces primero a la Geberá, a la madre del rey, pues ella tenía la atención del monarca. Y así nosotros continuamos esta tradición cada vez que levantamos nuestras voces en el Santo Rosario y repetimos a María Santísima, ruega por nosotros pecadores. David termina su glorioso reinado y en su lugar sube su hijo Salomón, el cual se convierte en el constructor del sueño de su padre y levanta finalmente el magnífico primer templo judío, donde se guarda el arca de la alianza. El día de la inauguración del templo de Salomón fue la cumbre de la historia de Israel. Ese día las promesas de Abraham por tierra y una gran nación se habían cumplido al pie de la letra, mientras el arca de la alianza era depositado en su nuevo sitio sagrado. Dios se manifiesta públicamente una vez más al pueblo escogido. Y leemos: como una densa nube desciende sobre el arca y el templo. La gloria de Dios es pública una vez más y el mensaje es claro. Dios habitará en la casa construida por Salomón. Desde este momento el templo de Judea se convierte en el epicentro de la fe del pueblo de Israel. Aquí, como en el jardín del Edén, Dios habitará entre los humanos. Y el templo era una representación arquitectónica del propio jardín. Incluso el templo se eleva en un periodo de 7 años, recordándonos los 7 días de creación. Y ahora el templo es el trono de Dios en la tierra. Toda la fe judía se basaba en el concepto de sacrificio siguiendo la fe de Abraham y el Akedah de Isaac. Ahora estos sacrificios ocurrirían en un punto específico que era el templo, donde Isaac casi es ofrecido como sacrificio. Por lo tanto, no existía nada más importante en el mundo judío que el templo. De hecho, lo único superior al templo era Dios mismo. Por lo tanto, vemos el drama de las palabras de Cristo cuando le dice a los fariseos en Mateo 12:6, algo más grande que el templo está aquí. No había nada más grande que el templo. Solo Dios era superior al templo y por lo tanto Jesús está declarando como Dios mismo en la tierra. Incluso Él añade que les dice, el Señor, refiriéndose a Él mismo, es el Señor del sábado. Es decir, que Él es el guardián de la primera alianza entre Dios y la humanidad establecida en el jardín. Las palabras de Cristo son impactantes. Él se autorrevela en el término judío como Dios entre ellos. Él es Dios revelado por sus propias palabras.
por lo cual los fariseos lo quieren matar. En su muerte, Jesús se revela discretamente como el nuevo templo, cuando en un detalle importantísimo en el Evangelio de Juan declara que un soldado le abrió el costado y de éste brotaron sangre y agua. Y Juan enfatiza: el que vio da testimonio. Su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad. El impacto de este fenómeno era incalculable para la primera audiencia judía que oyó estas palabras en el Evangelio de Juan, pues este detalle subraya el patrón de sacrificios en el templo, que después que los corderos eran degollados, su sangre corría a un lado del templo y éste se mezclaba con las aguas del arroyo de Gihón y luego corrían atravesando el valle de Kidrón. Recordamos que Gihón era uno de los 4 ríos mencionados en el Edén. Además, el valle de Kidrón es donde el rey David tuvo que huir de su hijo Absalón y es refugiarse en el monte de los Olivos. Ahora la historia se repite y Jesús está anunciando que Él es el definitivo Hijo de David y Él se ha convertido en el definitivo nuevo templo, estableciendo una nueva creación, regresando a la humanidad al Edén, borrando el pecado original. Jesús se ha identificado como el definitivo templo y ha establecido el reino perdido de David en su nueva iglesia. Pero ahora el nuevo templo, que es Jesús mismo, ya no es una estructura de piedra. Ahora es un templo viviente que incluye no solo a Cristo, sino a todo ser bautizado. Pues en el templo que es Cristo, Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros formamos parte de esta estructura mística. Regresamos a la primera carta de Pedro, que nos indica: ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes. La iglesia y cada uno de nosotros formamos parte del templo místico que es el cuerpo de Cristo. Este es el mensaje que repite Pablo una y otra vez, como en la carta a los romanos, cuando les dice: nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y luego en la carta a los Corintios 1 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Todos estos mensajes culminan en la escena del libro de Apocalipsis, en la cual la humanidad redimida se une a Dios en la cena de la boda del Cordero, y leemos la descripción de nuestra morada definitiva, que es el cielo, que dice: no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. La narración incluye la invitación de Cristo glorificado, que dice: ahora todo lo hago nuevo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber del manantial del agua de la vida. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Señalamos que estas palabras: yo seré Dios para él y él será hijo para mí, expresan las palabras de Dios mismo cuando establece la alianza con David y promete que el hijo de David será el hijo de Dios. Específicamente, la promesa a David que su hijo será el hijo de Dios se refiere directamente a Jesús, pero con el bautismo nosotros somos incorporados dentro de esta alianza y nos convertimos como Jesús en hijos de Dios. Y por lo tanto, Apocalipsis nos invita a la cena de la boda del Cordero con la promesa reservada originalmente para el Cristo propio. Dios será nuestro Padre. Así como Jesús es el Hijo de Dios,
el sacerdote definitivo y el nuevo templo, nosotros compartimos por su sacrificio y por el bautismo que hemos compartido con él su estado de hijos de Dios, de sacerdotes del Altísimo, y somos también parte del templo viviente. Desafortunadamente, el hijo de David, Salomón, no permaneció fiel a la alianza entre Dios y su padre. Con los años, el rey Salomón logra adquirir más de 900 esposas y concubinas, la mayoría de ellas de tierras lejanas, las cuales le enseñan a adorar a dioses extraños. Y aquel hombre, que había sido superdotado con sabiduría extraordinaria, termina actuando como el preámbulo del anticristo. Pues leemos que él recaudaba anualmente 666 talentos de oro, el número del anticristo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Rehoboam incrementa aún más los impuestos severos que había establecido su padre para financiar el estado de vida extravagante con sus 900 esposas. El resultado de esta acción de Rehoboam es que las tribus del norte, las 10 tribus del norte, se separan y forman el reinado del norte, que es Israel. Mientras tanto, las tribus de Benjamín y Judá permanecen juntas en el reinado de Judea, controlado por los descendientes de David. De ahora en adelante, los habitantes del norte serán llamados israelitas y los habitantes del sur serán llamados los judíos. Con los años, Israel en el norte se corrompe también y termina adorando a dioses falsos, por lo cual Dios envía su castigo, y en el año 722 a.C., Asiria los invade y los lleva al exilio, del cual nunca regresaron, y se convierten en las 10 tribus perdidas de Israel. Los asirios, en un acto maquiavélico, traen a 5 pueblos extranjeros a poblar la tierra ahora vacía, y ellos se mezclan con los pocos sobrevivientes y forman un nuevo pueblo, que son los samaritanos, una mezcla de judíos y paganos que eran despreciados por los judíos puros que preservan al sur en Judea. Mientras tanto, los habitantes del sur, Judea, eventualmente también se corrompen y también caen en idolatría, por lo cual Dios también envía su castigo, el cual es también el exilio. Y en el año 587 a.C., Babilonia invade a Judea y destruye el templo de Salomón. El arca de la alianza es escondida por el profeta Jeremías, y la cual nunca se volverá a ver hasta siglos después, cuando en el libro de Apocalipsis Juan la encuentra en el cielo. Pero ya no es el arca de una madera cubierta de oro. Ahora esta nueva arca es una mujer, es María Santísima. 70 años después de su exilio, los judíos regresan a Jerusalén y encuentran el templo de Salomón en ruinas y lo reparan, pero ahora es una obra pobre en comparación a la obra original. No es hasta la época de Cristo cuando el cruel gran rey Herodes levanta el segundo enorme complejo donde se eleva el segundo templo judío. Este templo de Herodes existió tan solo un poco más de 40 años después de ser terminado, ya que en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas bajo el futuro emperador Tito destruyen a Jerusalén, destruyen y queman el segundo templo, y en el proceso asesinan y ponen fin a la raza sacerdotal judía. Curiosamente señalamos que ambos templos, el templo de Salomón en el año 587 y el templo de Herodes en el año 70 después de Cristo, fueron destruidos en el mismo día en el calendario judío, el día 9 del mes de Ab. Pero la destrucción del templo era tan solo la culminación de la tragedia verdadera, que era la interrupción de los sacrificios perpetuos ordenados por las órdenes de Dios a Moisés, ya que estos sacrificios también fueron
primero interrumpidos y luego terminados definitivamente en el mismo día del calendario judío. El día es el día 17 del mes de Tamés, el cual los sacrificios de los pueblos judíos cesaron. Y si regresamos siglos anteriores en la historia de Israel, notamos que el día 17 del mes de Tamés era un día oscuro y maldito en su calendario, pues este fue el día cuando Israel se postró al pie de Sinaí y adoraron al becerro de oro. Dios marca su presencia y deja sus huellas en la historia de la humanidad. Las consecuencias del pecado son duraderas y transgeneracionales, pero no nos desesperamos, pues ahora tenemos a un Mesías que nos libera de la cadena del pecado y no nos perturbamos por perder un templo físico, ya que somos parte de un templo vivo que es el cuerpo de Cristo y nosotros somos su iglesia en la tierra. Somos, por lo tanto, el cuerpo de Cristo en la tierra, por lo cual nos confiamos en las palabras de la gran Santa de Ávila, Santa Teresa, que nos dice la frase famosa: que nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Las palabras de Teresa nos recuerdan a las palabras de David en el Salmo 23, que estando en el desierto, huyendo de su propio hijo, en el momento más oscuro de su vida, escribe: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y así como Salomón, quien construyó un templo para Dios, nosotros construimos a través de nuestras vidas un palacio para que Yahvé entre en nuestra alma y lo alcancemos con la unión mística que hemos entrado desde nuestro bautismo, ya que somos el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Somos su iglesia católica, somos su familia universal en el planeta. Y nos recordamos las palabras de Teresa de Ávila, que dicen: Cristo no tiene cuerpo en la tierra más que el tuyo. No tiene manos ni pies en la tierra más que los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los cuales Él mira a este mundo con compasión. Tuyas son las manos con las cuales Él bendice a todo el mundo. Tú eres Cristo en la tierra. Ustedes, como sacerdotes laicos de Cristo a través del bautismo, están llamados a llevar a este Cristo a todos los que los rodean en sus vidas, empezando con aquellos miembros de sus iglesias domésticas que son su propia familia, para que ellos sepan también que son los hijos de Dios, los sacerdotes del Altísimo, los profetas de Yahvé y los templos vivientes de Cristo en la tierra, pues Dios es nuestro Padre y por esto nos unimos con Cristo cada vez que recitamos la enseñanza que Él nos enseñó y nos convertimos en hijos adoptados de Dios, que es nuestro Padre. Y así como Cristo tuvo a su madre en la tierra, Él también nos la ha dejado y compartimos de ella y ofrecemos una alabanza a la nueva arca de la nueva alianza que es María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.